Cuando ocurría una muerte medieval en Inglaterra, un oficial nombrado por la corona y conocido como el forense era responsable de averiguar qué había sucedido. Para el siglo XIII había 4 forenses en cada condado. Cada uno tenía un subalterno que a veces investigaba. Sus deberes abarcaban diversos asuntos criminales, no solo muertes violentas o repentinas. Si se sospechaba de un crimen, el médico forense y el sheriff convocaban a un jurado local para investigar la causa de la muerte de la víctima. Las investigaciones se registraron en los rollos del forense. Para los medievales, llevar armas era parte de la vida cotidiana. El honor masculino debía protegerse a cualquier precio y las discusiones podían intensificarse velozmente. Muchos de estos registros de los rollos del forense en Londres durante los siglos XIII y XIV tardíos han sobrevivido. Retrocedamos en el tiempo y echemos un vistazo a algunos de los casos de la capital del Reino de Inglaterra, que el clérigo William Fitz-Stephen describe como, cito, una de las ciudades más renombradas, poseyendo sobre otras abundante riqueza, comercio extenso, gran grandeza y significado. Hoy en día, solo tiene alquileres increíblemente caros y a mi amigo Hammond. Hola, Hammond. Bienvenido a la locura medieval. La muerte de Michael Cardoyle. El viernes después del 30 de noviembre, que era la fiesta de San Andrés, llegó la noticia al forense y a los alguaciles de que un hombre llamado Michael Cardoyle yacía muerto en su casa en el distrito de Thomas Romaine. Se pensaba que la muerte era sospechosa, así que Thomas ordenó a 3 buenos hombres de los distritos más cercanos que fueran con él a investigar. Los testigos dijeron que en la hora de las vísperas, el jueves anterior, un hombre llamado Maestro John de Ilmenham y su hermano Robert estaban parados en la puerta de la iglesia de San Pedro de Watt Street, cerca de la Nueva Cruz en Chep. El ahora fallecido Michael estaba sentado en un puesto en la orfebrería, y cuando vio a John y Robert, se levantó y fue a sentarse en el puesto de John Disher en su lugar. Debido a que había un mal sentimiento entre Michael y los 2 hermanos, estalló una discusión. Entonces, Robert sacó un cuchillo irlandés y apuñaló a Michael en el pecho izquierdo, haciendo una herida de 1 pulgada de ancho. Michael aguantó hasta la medianoche, pero luego murió. Robert se refugió en la iglesia de Santa María Magdalena de Milk Street tras cometer el crimen. Aún sujetaba el cuchillo mientras iba hacia allá. John sacó un cuchillo llamado Cordón de la Miseria y corrió hasta la iglesia con su hermano para protegerlo. Luego entró en su casa cercana y escapó subiendo por un canalón hasta la iglesia de Todos los Santos hasta Honoline. Ambos hombres se negaron a entregarse. Las pertenencias de Maestro John y Robert de Ilmenham fueron valoradas en 65 chelines y fueron confiscadas por el sheriff Richard de Camps. Más tarde, Robert solicitó la carta de paz del rey para protestar su inocencia. En la Edad Media, cuando un fugitivo ingresaba a una iglesia, el rito del santuario era inviolable y no podía ser arrestado. Los funcionarios locales a menudo planeaban vigilar iglesias por si un sospechoso intentaba escapar. Una vez allí, el acusado podría ser capaz de arreglar un trato para su libertad, como Robert de Ilmenham. Usualmente, un fugitivo iría de su santuario de 40 días directo al exilio permanente. Este destierro podría ser de la ciudad, la región o incluso del país. Otro caso de reclamo de santuario ocurrió cuando un hombre llamado William Brocoshev corrió hacia la iglesia de San Swithin de Candlewick. Fue un domingo de diciembre, antes de la fiesta de San Nicolás. William confesó haber asesinado a su esposa Annabel, se negó a entregarse y luego se fugó. Sus posesiones fueron valoradas en 2 chelines y fueron confiscadas por el sheriff Luke de Havering. Los 2 cristianos. El lunes 1 de noviembre, que era el día de Todos los Santos en el año 1300, se informó al forense y a los alguaciles que Christina Morrell había muerto, y su muerte no fue legítima. Murió en la casa de su esposo, William el Sastre, que alquilaba de Thomas Romaine en la parroquia de Santa María d'Alder, Iglesia de María. El forense y los alguaciles llevaron a hombres buenos con ellos para examinar cuidadosamente cómo había ocurrido la muerte. El viernes anterior, al anochecer, 2 hombres, uno llamado Raymond Bernard y el otro Peter d'Artois, pasaban por la casa de William cuando Raymond entró sin invitación y encontró a William en los cuartos privados de su casa. Raymond acusó a William de vender un abrigo que estaba destinado para él. Raymond atacó a William durante una pelea. Christina se interpuso entre los 2 hombres para detener la altercación. Raymond la pateó justo encima del ombligo con su pie y ella cayó al suelo.
Vivió hasta el siguiente domingo, pero luego murió a causa de la mencionada patada en la hora de la prima. Se observó que Peter no ayudó ni incitó a Raymond, sino que se fue a casa cuando Raymond entró en la casa. Tras el crimen, Raymond fue al albergue donde se alojaba con Peter. Más tarde, su amante Margot le informó de la muerte de Christina. Huyó con ella a un sitio desconocido. El cuerpo fue examinado, confirmando que el estómago estaba azul e hinchado debajo del ombligo. Según la temporada, la hora pico iniciaba cerca de las 6. Sin embargo, la historia de Christina de Mestre era completamente diferente. Fue hallada muerta en el cementerio de la iglesia de Santa María de Walchashore, en el distrito de Walbrook. El lunes 20 de noviembre de 1301, el forense John de Klerk y los alguaciles de Londres fueron informados de la muerte y procedieron a investigar con buenos hombres. Encontraron que al anochecer del domingo anterior, William de Salray de Kershalton se encontró con Christina en la esquina este del cementerio y le pidió que se quedara con él durante la noche. Ella se negó e intentó huir, pero William se enfadó mucho y sacó un cuchillo irlandés. Apuñaló a Christina debajo de su hombro derecho, provocando una herida de 6 pulgadas de profundidad y una de largo. Tras el crimen, William fue capturado y encarcelado en la prisión de Newgate. Se examinó el cuerpo y se vio la herida. William fue llevado ante los jueces en Newgate el 30 de noviembre, justo antes de la fiesta de San Andrés. El jurado lo condenó a muerte y fue ahorcado. Otra mujer falleció en condiciones bastante misteriosas. El 25 de diciembre, víspera de la Natividad 1300, se informó al forense y a los alguaciles que Joanna de Sherin, de Canterbury, se había ahogado en algún lugar entre la Torre de Londres y el Hospital de Santa Catalina en el distrito de Portsoken. Con hombres dentro y fuera de la parroquia reunidos, el forense investigó las circunstancias del fallecimiento. El viernes 21 de diciembre, antes de la fiesta de Santo Tomás, Joanna corrió hacia la puerta de Billingsgate, siendo perseguida por Lawrence Lapolter, el avicultor del rey que estaba a cargo de cuidar los pollos y otras aves del monarca. Se decía que Lawrence de alguna manera incitó a Joanna a ahogarse. Preguntado por qué Lawrence había actuado de esa manera o por qué Joanna se había lanzado al río Támesis, nadie parecía saberlo, pero no había otros sospechosos. No había heridas visibles en el cuerpo y Lawrence fue llevado a Newgate. Fue posteriormente absuelto por un jurado el miércoles después de la fiesta de San Hilario, el 13 de enero 1301. Fue el domingo de la Trinidad, el 10 de junio de 1324, que se encontró el cuerpo de Edmund, que era capellán, en la casa de John de Moulton y Juliana Almsole, en el distrito de Bishopgate. Al investigar, el forense descubrió que el sábado anterior, Edmund estaba con su concubina Juliana en el solarium de su casa. Después del toque de queda, John de Moulton, con premeditación, apuñaló a Edmund en el vientre, matándolo al instante. Una vez que él murió, Juliana huyó con John a la iglesia de Santa Helena en Bishopgate para reclamar el derecho de santuario. Dentro, John se confesó a sí mismo como, citando, un delincuente del Señor, el rey, frente al forense y los alguaciles. También confesó ser cómplice. Sus posesiones fueron confiscadas, incluyendo mantas, alfombras, ropa, un baúl de cosas pequeñas de 12 peniques, un cojín para el oído de 6 peniques, hilo de lana de 2 peniques y 2 ollas de latón de 4 chelines. Los bienes muebles valían 32 chelines, por los que respondería el sheriff Adam de Salisbury. El miércoles 13 de junio, John salió de la iglesia y se paró en el cementerio de Santa Helena. Confesó su pecado al forense y al sheriff de Londres y acordó abandonar Inglaterra de inmediato. Se le dieron 4 días para llegar al puerto de Dover y luego partir en barco con la primera marea. Juliana también fue condenada a abjurar del reino. Se quedó en la iglesia durante otro mes hasta el 20 de julio. También eligió partir desde el puerto de Dover. Los culpables habrían sido acompañados al barco, y si alguno de ellos alguna vez regresara a Inglaterra y fueran atrapados, serían arrestados por su crimen. Una conspiración. El sábado después de la fiesta de San Felipe y Santiago, 1337, siendo el 1 de mayo, el forense y sus hombres fueron llamados a una muerte sospechosa de un capellán llamado John Deford. Su cuerpo había sido encontrado en la calle Alta frente a la iglesia de San Miguel en la parroquia de Fondone Within. En sus investigaciones, descubrieron una discusión entre el capellán y Ella,
esposa de Sir Robert Fields Payne. Más tarde, ella había persuadido a su hermano Hugh Lovell, a sus sirvientes Hugh de Colne y John Lestrong, a otro capellán llamado Hasolf Neville y a un John de Tyndale para matar al capellán John de Ford en su nombre. Luego, en la cita, el viernes anterior, después de las horas de vísperas, acecharon a John Leford, y mientras Hasolf lo entretenía con una conversación agradable, Hugh Lovell, Hugh de Colne y John Lestrong los encontraron, y Hugh Lovell golpeó a John de Ford con un cuchillo en la garganta, mientras Hugh Colne y John Lestrange lo golpeaban con cuchillos largos en el vientre, infligiendo heridas mortales de las cuales murió. Luego todos los sospechosos huyeron, y nadie sabía a dónde. Este registro es típico de los informes del forense, que contenían poca información sobre lo que le sucedió a los sospechosos de un delito, o de hecho, qué sucedió si es que algo le sucedió a Ella por incitar el apuñalamiento en primer lugar. Sigue siendo un misterio si estos sospechosos fueron atrapados o juzgados por sus presuntos delitos. Cabe recordar que los registros fueron realizados por grupos de hombres locales que efectuaron las investigaciones. Es difícil determinar su imparcialidad. Podrían haber conocido a la víctima, al acusado o a ambos. También es difícil saber cuán meticulosos fueron en su examen e interrogatorio. Sin las técnicas modernas de detección de delitos, su investigación probablemente se basaría en conjeturas. Aunque los informes nos dan una pequeña visión de cómo el asesinato era parte de la vida cotidiana para los medievales y son fascinantes de leer hoy en día. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Espero que lo hayas disfrutado y por favor suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. Saludos, nos vemos la próxima semana.